Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, este encuentro de todos los domingos de 9:30 a 10 para compartir información de primera mano, para buscar entre otras cosas la mejor calidad de vida de los adultos mayores, llegando a cada rincón del país como la red lo hace, de norte a sur y de este a oeste. Hoy sin duda una mañana distinta, con un invitado de lujo que nos va a dar un pantallazo muy importante sobre esto que estamos escuchando, que es la reforma de la seguridad social, que nos involucra a los que ya están jubilados, pero también en gran parte a quienes van en camino a jubilarse. Pero comienzo como todas las mañanas saludando a nuestro secretario general, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien acá como siempre para dar la información de lo que tiene que ver con los temas permanentes, los jubilados y los pensionistas. En este momento da la difusión todos los temas que tienen que ver con el ajuste de las jubilaciones y las pensiones, lo que tiene que ver también con la BPC y su ajuste diferenciado en lo que era en los años anteriores, hablando de la reforma de la seguridad social, que como tú bien decíamos, hoy tenemos un invitado de lujo, el compañero economista Gabriel Regalado, que nos está acompañando, que con mucho gusto lo anunciamos, y que nos va a contar lo que está ocurriendo en la comisión de expertos, que él representa a ONASPO allí en la comisión de expertos, con un equipo de apoyo de ONASPO, del equipo de representación de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS, a los efectos de este tema tan importante como es el de la reforma de la seguridad social. Está teniendo, digamos, cuidado y un seguimiento de parte de la dirección de ONASPO y de la representación en el directorio, con un representante de lujo que nos va a contar cómo es esa historia, y que hemos logrado, dicho sea de paso, ya ampliar el tiempo para poder considerar que era un tema fundamental, que siempre hemos dicho que había que hacer una reforma de la seguridad social, pero que no era urgentísimo, claro. No había ningún BPS quebrado, como se dijo en algún momento, que hay que hacer una reforma de la seguridad social que tenga que ver con los temas de la gente y hacer una reforma que tenga como base una amplia discusión. Bueno, en eso seguramente Gabriel nos va a contar de manera mucho mejor que lo hago yo. Un gusto, Gabriel. Buenas mañanas. Bueno, buen día para todos. Gabriel Regalado, economista muy joven. ¿Qué edad tenés? 36 años. 36 años. ¿Qué representa para vos estar, en este caso, frente a esta comisión de expertos, representando a ONASPO más que nada, a todos los jubilados? Bueno, la verdad es un lujo para mí, por supuesto. La oportunidad de aprender, y ni que hablar de representar a un colectivo tan importante, en este caso a través de ONASPO, y llevar la voz de lo que son las representaciones sociales, en parte, digo en parte porque también hay representantes de los trabajadores, claro, específicamente, y de los empresarios, y yo tengo la responsabilidad y el orgullo de poder representar a la organización más grande de jubilados del país y poder, transmitir el mensaje de la ONASPO en esa comisión, la forma de entender la seguridad social. Bien, lo decía Daniel al comienzo, hablaba de un tema que fue neurálgico, cuando se empezó a tratar y se empezaron a reunir, y también lo previo, que la ONASPO pedía, los tiempos. ¿Eran tiempos muy acotados cuando se comenzó todo esto? Sí, siguen siendo. La comisión la crea la Ley de Urgente Consideración, ¿sí? En uno de sus artículos específicos crea esta comisión de 15 integrantes, le encomienda determinadas finalidades, determinados objetivos, y asigna un plazo para trabajar, ¿sí? Es un plazo que en realidad en total son 180 días, se divide en dos partes, 90 días para un diagnóstico de todo el sistema y 90 días posteriores para presentar recomendaciones o sugerencias de reforma del sistema. La comisión empezó a trabajar el 3 de noviembre y el 3 de febrero justamente se cumplían los primeros 90 días de trabajo. Una cosa que nosotros estuvimos diciendo desde el principio es que los plazos eran completamente exiguos, para la envergadura del trabajo, estamos hablando de que el sistema de seguridad social lo componen 3 cajas paraestatales, profesional, bancaria y notarial, 2 servicios de retiro, policial y militar, el BPS. Hay que considerar que el régimen de BPS también está integrado por las AFAPs,
¿sí? El régimen mixto, que es el vigente hoy en día, es BPS-AFAP, que después hay una etapa de desacumulación en donde entra el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Que es el que otorga la renta vitalicia. Entonces, digamos, es verdaderamente un sistema muy grande, muy complejo, y avisorábamos que tanto diagnosticar y por supuesto proponer modificaciones lleva un tiempo de estudio, ¿sí? Y bueno, los primeros 90 días prácticamente se consumieron sin que la comisión prácticamente haya empezado a discutir el diagnóstico, que era lo que le encomendaba la ley de urgente consideración. Y bueno, en vista de eso y de que realmente la discusión estaba muy en ciernes, diferentes colectivos plantearon la inquietud y la posibilidad de que se extendiera el plazo y se extendió, pasando del 3 de febrero, que era la fecha inicial, ahora el 20 de marzo, es la nueva fecha que tiene la comisión para terminar esta primera etapa de diagnóstico. Cuando hablamos de reforma hablamos de la tasa de reemplazo, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, sin duda, ¿no? Porque está todo muy bueno en lo otro, pero en definitiva lo que la gente le va a quedar después, lo que cobre todos los meses, va a ser lo que le va a influir directamente, ¿no? En su calidad de vida. Pero lo hablaba Daniel, el tema de lo privado en la seguridad social, los años para jubilarse, los años de aporte, esos temas que uno piensa, reforma que va a influir en los jubilados que ahora están jubilados, pero también en quienes van en camino a, ¿no? Sí, en realidad a ver, para quien está, esto es una cosa que generalmente se ha conversado, se ha hablado. Para quien está jubilado, lo deseable, lo que nosotros proponemos y lo que creo que hay cierto consenso, es que para quien esté jubilado no se cambien las condiciones, no se cambien las reglas de juego a esta altura. Para quien está trabajando, indudablemente dependerá un poco también de su etapa, ¿no? De la etapa de la vida. Probablemente una persona que de 25, 30, 35 años se va a ver alcanzada por la reforma, pero también es probable que haya una etapa de transición, ¿no? Que no caiga la reforma sobre cualquier trabajador, ¿no? Lo deseable sería que haya una cierta progresividad en la aplicación de la reforma. Indudablemente hay muchísimos temas. Una vez que uno abre la caja a la discusión de la seguridad social, entran todos los temas posibles, ¿no? La tasa de reemplazo que mencionabas vos, la edad de retiro es otra cosa que también impacta indudablemente, que la gente quiere saber qué va a suceder, o la cantidad de años de aporte. En ese sentido creo que la comisión ha trabajado bien en cuanto a nutrirse de informes técnicos que permitan llevar a una decisión final o a una recomendación, porque en definitiva la decisión no depende de la comisión, va a depender del ámbito parlamentario, pero sí arrimar propuestas que tengan cierta base técnica para justificar las modificaciones, ¿no? Este cambio, por ejemplo, que hablamos con Daniel acá, más una oportunidad en estos últimos días, este cambio de medición de la BPC que hizo el gobierno llevada a la reforma, ¿es un cambio también en el juego de ajedrez que hay ahora? En realidad, a ver, por ejemplo, después le va a explicar seguramente muy bien Daniel, el tema de la modificación de la BPC, por ejemplo, impacta hoy en día en quienes cobran una pasividad mínima. La ley 16.713, que es del año 95, ¿sí? De la reforma previsional que hubo en el 95, es la ley, una reforma grande que fue en parte la que creó la SAFA, establecía una serie de mínimos jubilatorios. ¿Sí? Decía, la persona que se jubila con 60 años y 30 de servicio, o 35 como pedía la ley en aquel momento, pero tiene que como mínimo cobrar esto. ¿Qué sucedió? Que después la realidad demostró que esos mínimos que definía la ley, que más allá de que se iban actualizando periódicamente, eran muy bajos. Muy bajos, estoy hablando de que, por ejemplo, si no se hubieran hecho ajustes diferenciales fijando un mínimo por cantidad de BPC, que se hizo del 2007 en adelante, hoy la jubilación mínima sería de 7.000 pesos en lugar de 14.000 pesos, ¿sí? Se tomó la decisión de ajustar las jubilaciones mínimas año a año por decreto en función de la BPC. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Bueno, una cuestión que verdaderamente puede estar sobre la mesa para proponer es que no sea un criterio tan discrecional de cada gobierno el hecho de modificar o ajustar las pasividades mínimas, ¿sí? Yo le decía, del 2007 hasta este año, bueno, hasta el último ajuste que hubo, que fue en julio del 2020, los aumentos se dieron por decreto. Y era potestad absoluta del Poder Ejecutivo emitir un decreto que actualizara esa pasividad mínima, ¿sí? Que subiera a la BPC, o no, o podía no hacerlo por los motivos que entendiera. Digamos, la idea, entendemos nosotros que esa política de ajustes tendría que ser lo menos discrecional posible,
en una línea que Uruguay ya conoce, ¿no? O sea, a ver, cuando se hizo el plebiscito para indexar, o sea, para que las jubilaciones se ajusten por índice medio de salario, justamente la idea fue que las pasividades se ajustaran por un criterio objetivo y que no dependiera de cada gobierno qué porcentaje se le da y que no se use como una variable de ajuste tampoco el jubilado o el pensionista, ¿no? Entonces, creo que es otra de las cosas que puede estar sobre la mesa a la hora de discutir el hecho de que no sea tan discrecional, digamos. Uno ve que las otras cajas no tienen participación de AFAP, por ejemplo, ¿no? El por qué. Y segundo, se le pega mucho al BPS, ¿no? Pero la caja militar, por ejemplo, también es una caja que está dando, que le cuesta, a todos nos cuesta muchísimo por año, ¿no? Sí, tiene poca prensa la caja militar, ¿no? El servicio de retiros militares. Yo para ponerlo en números, digamos, para hacer una idea, se ha hablado, como decías vos, mucho del famoso déficit de BPS, que ronda los cerca de 600 millones de dólares por año, ¿sí? Que es esa asistencia financiera que está establecido en la Constitución, que así exista. Y si bien la cifra parece abultada, uno no tiene que dejar de reconocer que BPS paga más de 700.000 pasividades, subsidios por desempleo. Daniel hablaba al principio de la importancia que tuvo el BPS en todos estos casi un año que llevamos desde la pandemia, subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, prótesis y lentes y distintas prestaciones médicas para los trabajadores, digamos, es un conjunto muy grande de prestaciones. 600 millones de dólares. Estamos hablando de que la caja militar requiere de asistencia financiera casi 450 millones de dólares por año para atender 50.000 pasividades. No paga subsidios por desempleo, no paga subsidios por enfermedad. Entonces, ¿qué nos permite sacar esa conclusión? ¿Qué conclusión nos permite sacar ese dato? Mejor dicho, que indudablemente se esconde detrás de esa realidad una serie de situaciones prácticamente de privilegio que, bueno, nosotros entendemos que no tienen lugar en la seguridad social, mucho menos cuando son con los recursos del Estado que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces digo, probablemente haya que hacer ajustes en el régimen de BPS y AFAP, seguramente, pero también hay que tener presente que hay otra realidad que también requiere atención y hay que seguirla con mucho cuidado, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriel, haber tenido en Aspo TV, llegar a todo el país, y no va a ser la última, ¿no? Vamos a estar en contacto para conocer mucho más de esto que lo hacemos siempre con Daniel, ¿no? No es fácil de explicar, pero que, bueno, que nos importa a todos porque nos va a tocar a todos tarde o temprano. Indudablemente, sí. Es un tema bien importante que tiene que ver con a veces es difícil justamente verlo porque también los resultados de esto no se van a ver inmediatamente, se van a ver a futuro y tiene que ver, bueno, con el país de las generaciones del mañana, ¿no? No solo quizás con los que estamos hoy, que a algunos nos va a afectar, pero sino también con ir construyendo un sistema de cara al futuro para hacerlo sustentable, ¿no? En nombre de todos los jubilados y pensionistas del país, gracias por estar acá y gracias por representarlos también, ¿no? En esta batalla que no va a ser fácil, pero que la va a dar sin duda la UNASPO, ¿eh? Sin duda, sí. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Placer grande, ¿eh?